Bienvenidos mis queridos estudiantes a esta su clase de Ciencias de la Naturaleza, donde trabajaremos con una de las ramas de las ciencias naturales, la física. Yo soy tu maestra Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso de enseñanza y aprendizaje desde tu entorno. Te solicito que prestes mucha atención para así poder sacar el mejor provecho de este proceso educativo. Busca tus útiles escolares y ha llegado el momento de lavarnos las manos observando el siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recuerda que para preservar tu salud y la de los tuyos, debes tomar estas medidas de manera correcta. Hola, neurona. Hola, profesora Sara. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Tenemos nuestra palabra clave para el día de hoy, porque iniciaremos nuestra clase con mucho entusiasmo. Y la palabra clave para hoy es Julius o Joules. Julio o Joule es la unidad derivada del Sistema Internacional utilizada para medir energía, trabajo y calor. Este es el equivalente al trabajo que produce una fuerza constante de 1 newton, cuyo punto de aplicación recorre 1 metro en la misma dirección de la fuerza. Así es. El julio es la unidad de medida del trabajo en el Sistema Internacional. Neurona, ¿te gustaría darnos un repaso de la clase anterior, por favor? Por supuesto que sí. En la clase anterior, aprendimos acerca del movimiento de caída libre y vimos que cuando dos cuerpos son lanzados al vacío al mismo tiempo, estos caen simultáneamente, siempre y cuando la resistencia al aire sea mínima. Y por último aprendimos que el valor de la gravedad en la superficie terrestre es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Así es. Muy buen resumen, neurona. Y el día de hoy vamos a continuar aprendiendo. Vamos a trabajar con un tema súper interesante que es el trabajo. ¿Sabes lo que es el trabajo? El trabajo es una acción que realiza un cuerpo que requiere de un gasto o consumo de energía. Por ejemplo, cuando empujamos una mesa o cuando levantamos una caja, estamos realizando un trabajo. Pero debemos prestar mucha atención a esta definición, ya que en física no siempre que se aplique una fuerza se está realizando un trabajo. Debe existir un desplazamiento o movimiento de ese cuerpo para que digamos entonces que físicamente se ha realizado un trabajo, ya que el concepto de trabajo en física está íntimamente relacionado con las transformaciones que sufren los cuerpos. Estas transformaciones pueden ser térmicas, pueden ser mecánicas, y una de las más evidentes y más fáciles de estudiar son las transformaciones mecánicas, es decir, aquellas que guardan relación con el movimiento. En esta clase, entonces, vamos a introducir el trabajo como tal y cómo lo entendemos desde el punto de vista de la física, centrándonos en un tipo de trabajo específico denominado trabajo mecánico.
Al finalizar esta clase, entenderemos el concepto de trabajo desde el punto de vista de la física. También vamos a identificar el trabajo de la fuerza de rozamiento y, lo más importante, vamos a relacionar el trabajo y todo lo aprendido en esta clase con nuestra vida cotidiana. Entonces, el trabajo podemos decir que es una forma de transferencia de energía entre los cuerpos. Este puede ser de forma mecánica, como una realización de trabajo propiamente dicha, o de forma térmica, que ocurre cuando hay una transferencia de calor de un cuerpo a otro. Para realizar un trabajo, es preciso entonces aplicar o ejercer una fuerza sobre un cuerpo y que este cuerpo se desplace, es decir, que ocurra un movimiento. Entonces, ¿de qué depende el trabajo realizado? El trabajo realizado dependerá del valor de la fuerza aplicada, del desplazamiento de ese cuerpo y del coseno del ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. Tenemos entonces que el trabajo, que se representa con una W, será igual a la fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento. Ahora bien, nos surge una pregunta. ¿Qué es el coseno? Vamos a ver. Si tenemos un triángulo rectángulo, podemos ver que este tiene varios lados y que esos lados tienen nombre. El lado más largo se denomina hipotenusa y los dos lados restantes son los catetos. Tenemos el cateto opuesto, que es aquel que está contrario al ángulo, y el cateto adyacente, que es aquel que está contiguo o al lado de ese ángulo. Cuando nosotros realizamos entonces una división entre el cateto adyacente y la hipotenusa, obtenemos el coseno, es decir, que el coseno es la división o el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Ahora bien, tenemos una forma mucho más fácil de identificar el coseno de un ángulo y es a través de una calculadora científica. Si cuentas con una en tu casa, o puedes también buscarla en internet o descargarla como una aplicación, será mucho más fácil. Tendremos entonces que presionar el coseno, la tecla coseno, que en algunos casos primero debemos presionar función coseno y luego el ángulo que quieres buscar. ¿Qué sucede? Que cuando estamos realizando un trabajo, generalmente lo hacemos de manera horizontal si estamos empujando. Entonces, si el cuerpo está en dirección horizontal y la fuerza se realiza en la misma dirección, tendremos un ángulo de 0 grados. Lo mismo ocurre cuando la fuerza se está realizando hacia arriba y también el desplazamiento está en la misma dirección, en dirección vertical. Su ángulo será de 0 grados. En ese caso, un ángulo de 0 grados, su coseno será igual a 1. Para un ángulo de 0 grados, su coseno será igual a 1. Ahora bien, existe un trabajo que se llama trabajo de la fuerza de rozamiento. Recuerden que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, por lo cual estará en el mismo plano, pero en dirección contraria. Ahora bien, este entonces tendrá un ángulo de 180 grados y su coseno será igual a -1. Es decir, que la fuerza de rozamiento
es una fuerza contraria al movimiento, se opone al movimiento. Por eso vemos que cuando el ángulo es de 0 grados, su valor es 1, pero cuando es de 180 grados, su valor es menos 1. Vamos a ver, ¿tenemos alguna pregunta en las redes sociales de lo que hemos explicado hasta ahora? Sí es, profesora. Nos han llegado algunas inquietudes. Joanny Benzán, desde Higüey, nos pregunta lo siguiente. ¿Qué fórmula se utiliza para calcular el trabajo? Interesante pregunta, Neurona. Para calcular el trabajo utilizamos la siguiente fórmula. W, que representa el trabajo, es igual a la fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento, que también podemos expresarlo de la siguiente manera. W es igual a fuerza por la variación del desplazamiento. Veamos entonces, ¿habrá alguna otra pregunta, Neurona? Así es, maestra. Rafael Castillo, desde Pedernales, nos pregunta lo siguiente. ¿Cuál es la unidad de medida del trabajo en el sistema internacional? Excelente pregunta. La unidad de medida del trabajo en el sistema internacional es el julio o joules, y este se representa con una J. Te recuerdo que la unidad de medida de la fuerza es el newton en el sistema internacional, y el desplazamiento, como se trata de una longitud, su unidad de medida es el metro. ¿Qué te parece si ahora realizamos un ejercicio? Me parece bien. Veamos el siguiente ejercicio. Una fuerza de 100 newton actúa sobre un cuerpo que se desplaza a lo largo de un plano horizontal, en la misma dirección del movimiento. Si el cuerpo se desplaza 20 metros, ¿cuál es el trabajo realizado por dicha fuerza? Ya que conocemos el problema o ejercicio, vamos a extraer los datos. Lo primero es la fuerza, que tiene un valor de 100 newtons, un ángulo de 0 grados, ya que el ejercicio nos dice que el cuerpo se desplaza a lo largo de un plano horizontal, pero que también el movimiento se realiza en esa misma dirección. Entonces tendremos un ángulo de 0 grados. Otro dato que tenemos es el desplazamiento, que será igual a 20 metros. Y por último, el trabajo, que no lo conocemos. Le colocamos un signo de interrogación. Como todos los datos están expresados en su unidad de medida del sistema internacional, lo único que debemos es proceder a sustituir cada variable por su valor en la fórmula. La fórmula es, ¿la recuerdan? Trabajo es igual a fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento. Tenemos entonces que sustituir. Trabajo es lo que estoy buscando, la fuerza de 100 newton por el coseno de 0 grados por el desplazamiento, que es igual a 20 metros. Entonces, resolvemos. 100 por el coseno de 0 grados, habíamos dicho que es igual a 1 por 20 metros. Neurona, si multiplicamos 100 por 1, esto nos da 100. ¿Y 100 por 20, Neurona? 2000 julios. Muy bien. 2000 y le colocamos su unidad de medida, que es el julio, en el sistema internacional. ¿Claros hasta aquí, Neurona? Así es, maestra. Entonces vamos a realizar otro ejercicio.
Un escalador con una masa de 60 kilogramos invierte 30 segundos en escalar una pared de 10 metros de altura. Calcula. A. El peso del escalador. B. El trabajo realizado en la escalada. C. La potencia real del escalador. Este ejercicio se compone de 3 partes. En la primera parte vamos a calcular el peso del escalador. Sería la parte A. Y para esto sacamos los datos. Tiene una masa de 60 kilogramos. También nos habla de un tiempo que es igual a 30 segundos. Aparte de esto, también una altura de 10 metros. Ahí tenemos los datos. El peso se va a calcular tomando en cuenta la segunda ley de Newton, ley de dinámica o de fuerza. Entonces, utilizaremos la siguiente fórmula. Peso es igual a masa por gravedad. Vamos a sustituir cada variable en la fórmula. Peso es igual a la masa, 60 kilogramos, por la gravedad, que dijimos que el valor de la gravedad en la superficie terrestre es igual a 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, lo único que debemos hacer aquí es una multiplicación. Si multiplicamos 60 por 9.8, ¿cuál sería el resultado, neurona? 588 Newton. Muy bien. El peso entonces será igual a 588 Newton, ya que el peso es una fuerza y dijimos que la unidad de medida de la fuerza en el sistema internacional es el Newton. Una vez que tenemos este resultado, lo podemos colocar en los datos, porque ya hemos descubierto otro dato. Vamos a borrar para continuar con la parte B. En la parte B del ejercicio debemos calcular el trabajo realizado en la escalada. Como es una escalada, el trabajo se está realizando hacia arriba, ya que el escalador debe soportar su peso y aplicar una fuerza igual a su peso para poder escalar. Por lo tanto, la fuerza se realiza en sentido y dirección vertical hacia arriba y el movimiento por igual. Como están en el mismo plano, hemos descubierto otro dato y es que el ángulo también será igual a 0 grados. Porque ambos están en dirección vertical y en sentido hacia arriba. Tenemos entonces que el ángulo es de 0 grados. ¿Hasta ahí estamos claros, neurona? Así es. Muy bien. Entonces, vamos a calcular el trabajo realizado. Dijimos que la fórmula del trabajo es igual a la fuerza por el ángulo, el coseno del ángulo, por el desplazamiento. Sustituimos cada variable por su valor. Trabajo será igual a la fuerza realizada, que fue de 588 newton, multiplicado por el coseno de 0 grados, multiplicado por el desplazamiento, que nos indica que fue a una altura de 10 metros. Entonces, tenemos 588 newton. El coseno de 0 grados, ¿cuánto es, neurona? Dijimos que es 1. Muy bien. Y lo multiplicamos, entonces, 588
multiplicado por 1 será 588. Y si esto lo multiplicamos por 10, ¿cuál sería el resultado? 5.880. 5.880. Como estamos buscando un trabajo, entonces la unidad de medida será julio. Y ya hemos resuelto la parte B de nuestro ejercicio. ¿Preguntas hasta ahora, neurona? No hay ninguna pregunta, profesora. Todo muy claro, solo tenemos que multiplicar.